Saludo muy especial y hoy la liturgia nos trae un texto muy especial. Ustedes lo han escuchado muchas veces, el de los peregrinos de Emaús, y tiene muchas aplicaciones. Mire, la palabra de Dios es riquísima. Hay muchas maneras de aplicarlo a nuestra vida y esa es la idea, porque la palabra de Dios es lámpara, luz en nuestros pasos y tiene que ver absolutamente todo con lo que estamos viviendo en este instante. Este texto pretende darle respuesta a estas preguntas. ¿Cómo interpretar la Escritura para descubrir la presencia de Jesús en mi vida? ¿Cómo encontrar la fuerza para no desanimarnos en medio de las situaciones que nos están tocando vivir en medio de nuestra vida? Ahí encontramos la respuesta. A mí me asombra cómo tratamos de buscar en todas partes, menos en la palabra de Dios, la respuesta a todo lo que nos está sucediendo. Y este tesoro que es la Sagrada Escritura tiene la respuesta absolutamente para todas las situaciones que nos tocan afrontar en la vida. La palabra de Dios es Dios mismo y Él es el que nos ilumina. Él, el resucitado, que el mismo crucificado, viene y se presenta en medio de nosotros, viene a nuestro encuentro, nos busca en los lugares donde nos escondemos y donde nos metemos, y ahí se nos manifiesta a través de su palabra, en lo cotidiano y en cada una de las realidades y las situaciones que estamos atravesando. Es que no olvidemos que el Dios nuestro es el Dios cercano, pero uno cada rato se pregunta, repito, cómo descubrir la presencia del resucitado en medio de esta realidad, cómo reinterpretar o releer las Sagradas Escrituras en medio de esta situación que me está tocando atravesar y vivir en este instante. Pues eso es lo que nos responde este texto de la liturgia, que tiene una riqueza enorme, que en el trasfondo usted y yo sabemos que es un símbolo claro de la Eucaristía. Partiendo el pan lo reconocieron. Busca que vuelvan a arder nuestro corazón, que se abran nuestros ojos con la fracción del pan y con la palabra que arda el corazón. Pero a uno se le olvida y a uno se le volvió la Eucaristía de cumplimiento. Uno no sale con el corazón ardiendo y tocado porque se volvió costumbre, porque no nos damos cuenta de que estamos asistiendo a la reactualización de la Pascua, que en cada Eucaristía acontece lo mismo que acabamos de vivir en el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este texto es muy precioso porque tiene unas enseñanzas muy prácticas para nuestra vida, para releer nuestra historia, para releer lo que te está pasando y me está pasando en mi vida, para de una u otra manera encontrar salida en medio de las dificultades de nuestra vida. El Señor le había dicho a sus discípulos y nos dice a usted y a mí: no se alejen de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto, la promesa de mi Padre, la fuerza del Espíritu Santo para poder salir en misión, perdonar, para vivir conforme al proyecto que Dios pensó para cada uno de nosotros. Pero estos dos discípulos, como usted y yo, no hacemos caso, no le obedecemos a Dios. Escuchamos más la voz del mundo que la voz de Dios, porque no dejamos que sea el Espíritu el que nos guíe y nos permita vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces estos dos discípulos, que uno es Cleofás y el otro no dice, porque somos usted y yo, es la iglesia, es nuestra familia, es esta realidad que estamos atravesando. El evangelista Lucas le habla a comunidades que están atravesando tremendas dificultades, persecución y problemas muy graves, como es hoy lo que estamos atravesando o no. No son las realidades que estamos viviendo, no es lo que nos estamos dando cuenta en medio de este mundo que muchos dicen que está patas arriba. No es lo que estamos viendo cada vez más con la identidad o desidentidad de género. Le preguntaban a una pareja y de pronto les llegó ese video que tuvieron, un niñix. ¿Y cómo que niñix? ¿Niño o niña? No, niñix. Lo vamos a dejar que él decida si es hombre o mujer. Cosa más absurda, por Dios, lo que estamos viendo. Y no estamos hablando de religión ni de espiritualidad, estamos hablando de la sabiduría de la naturaleza. Hombre y mujer. Ya no hay, ni hablemos de eso, deje así mejor dicho. Entonces Jesús les dijo:
Permanezcan en Jerusalén, sitio de la salvación, de las promesas de Dios, de la comunidad, donde se hace la voluntad de Dios, donde nuestra vida se puede transformar en un cielo aquí y ahora. Y estos dos, como habían matado al maestro, se les olvidó y se nos olvida a nosotros lo que Jesús nos ha prometido y nos ha dicho. Y entonces, claro, emprendieron la huida a la aldea de la aflicción y la tristeza que es Emaús. ¿Para dónde vas hoy?, te pregunto. ¿Qué caminos estás tomando? ¿El camino de la felicidad o el camino de la infelicidad? ¿El camino de la alegría o el camino de la tristeza? ¿El camino de la esperanza o el camino de la desesperanza? ¿Qué están haciendo estos dos discípulos? Lo que usted y yo cada rato hacemos. Le damos la espalda a Dios. Déjame, que no te necesito. Yo sé qué hago con mi vida. Yo sé cómo vivo. Yo sé qué caminos tomo. Yo sé cómo ser feliz. Yo soy muy capaz. Yo sé cómo conseguir tal cosa. Y se nos olvida que el que nos creó no nos salvará sin ti. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Cuenta con nuestras decisiones, con nuestra libertad. E ir hacia Emaús es vivir de espaldas a Dios, es dejarnos guiar por nuestra carnalidad, por nuestra instintividad, por lo que el mundo propone tantas veces. Y así iban estos dos, ya sin esperanza. Van a decir más adelante, nosotros esperábamos que fuera Él, Jesús, con esa falsa imagen de Mesías que tenían, que es la que usted y yo tenemos, del Mesías guerrero, político, que acabe con todos los romanos, que acabe con todo, que haga esto, que haga lo otro, un Dios guerrero. Y no ese Mesías que entró en un burrito, en una enjalma, en un asno, triunfante hacia Jerusalén y que aclamaron y después crucificaron. Esa falsa imagen del Dios que tenemos es la que nos lleva tantas veces a darle la espalda y a pretender decidir por nosotros mismos, léase Adán y Eva, lo que es bueno y malo, a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces iban hacia Emaús, que dista unos 16 estadios, unos 60 estadios, dice más o menos 11 kilómetros de Jerusalén. Cada vez a veces en nuestra vida nos vamos alejando más del Señor, y alejarnos del Señor es alejarnos de la fuente de la vida. ¿Qué le pasa a un árbol cuando lo sembramos lejos del agua del río o de donde hay manantiales? Poco fruto, crece poco, se va apagando y termina secándose. Eso es ir de espaldas a Dios, correr el riesgo de que nuestra vida se vaya apagando y se vaya sumergiendo en la tristeza, en la desesperanza, en la soledad, en el miedo, en la angustia y en el sinsentido. Así iban, estos dos discípulos del Señor, que uno es Cleofás, les dije, y el otro somos usted y yo, es nuestra familia, son nuestras realidades, son todo lo que nos toca vivir. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios, más o menos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿En qué kilometraje está usted de su vida? Iban caminando. La vida es un camino, un viaje y una peregrinación muy corta. Ojalá que la hagamos siempre hacia la casa del Padre y no de espaldas a Dios. Porque cuando se habla del castigo de Dios, que no hay tal, se refiere a recibir las consecuencias de ir de espaldas a Dios. Como cuando uno le dice al niño, no juegue con esa llamita, esa velita que se quema, y al cabo de un rato le dice, quémese pues. No le está diciendo quémese, le está diciendo que puede tener consecuencias si sigue con ese obrar. Es lo que nosotros recibimos cuando pretendemos vivir sin Dios en nuestra vida, sin el que nos creó, sin el que nos quiere felices, sin el que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. A un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado en el camino. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, ¿cómo iban? Discutiendo por el camino. Hoy tu familia es un oasis de diálogo o de no diálogo y discusión, de unión o de peleas donde cada uno marcha por su lado. Hoy tu vida es un oasis de felicidad o es un oasis de depresión y de soledad. ¿De qué discutes y de qué hablas a diario? Y iban los dos. Es que no nos salvamos solos, nos salvan los otros.
iban comentando, como cuando llegamos a la Eucaristía con nuestros dolores, pérdidas, sufrimientos y dolores, y le decimos al Señor, Señor, ten piedad. En el trasfondo hay una preciosa Eucaristía aquí. ¿De qué es lo que discutes? ¿De qué hablas hoy? ¿Tu vida es un canto de alabanza o es una queja permanente? ¿Es el lenguaje del hombre libre, del hijo, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o es el lenguaje del esclavo? Claro, es que lejos de Jerusalén, lejos de la fuente de la vida, lejos del Jesús crucificado, resucitado, no hay manera de ser felices. No hay manera de llenar los vacíos del corazón. No hay manera de tener vida y vida en abundancia. No hay manera de salir triunfantes en medio de todas las dificultades. Así estaban ellos, y puede ser tu situación y mi situación. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos? Murió Jesús para ellos. Murió el que les había prometido tantas cosas, y se marcharon de Jerusalén porque no creyeron. Porque no guardaron la palabra en su corazón, que es lo que nos pasa, les decía. Vamos a la Eucaristía simplemente como cumplidores, cumplimiento, y esa palabra que está hablándonos al corazón, que habla de nosotros, la Biblia habla de nuestras realidades. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La dejamos caer y se nos pierde, porque creemos que son cosas del pasado. No, en esa palabra el mismo Jesús se hace presente. Es el poder de la palabra de Dios, tiene poder de cambiar, de iluminar, de reengendrarnos, de devolvernos la vida que se nos está pagando. Cuando caminamos ¿hacia dónde? Hacia Emaús, aldea, les decía, de la tristeza, de la soledad, de la discusión, de las peleas, de la no fraternidad, de la no experimentación de la paternidad de Dios, de todas esas realidades que se producen cuando usted y yo decidimos que Dios nos estorba, que Dios no tiene nada que ver con nuestra vida. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos. Qué lindo esto, como hemos comentado en otras reflexiones. Qué lindo que el Dios de la vida no nos da la espalda, a pesar de que nosotros se la demos. Qué lindo que el Dios de la vida no nos juzga y nos condena por no escucharlo y obedecerle. Ir a Emaús es desobedecer lo que Él nos había dicho. Qué alegría saber que ese Dios cercano en Jesucristo nunca nos va a abandonar, que siempre va a cumplir sus promesas. Es Él el que toma la iniciativa hoy. Es Él el que se acerca a la realidad que estás viviendo. Es Él el que en estos momentos se acuesta al pie de tu cama donde estás llorando en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad que estás atravesando, en medio del cáncer, en medio de la situación económica. Él se acerca y sigue contigo. Tenemos que saber que nunca estemos atravesando lo que estemos atravesando, Jesús nos deja solos, que nunca vamos a estar solos, que siempre va a estar con nosotros, y aun cuando la causa de esa soledad sea el pecado, el darle la espalda a Jesús, el no creer en sus palabras, el olvidar lo que Él nos había dicho, Él se acerca y sigue a nuestro paso. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. El miedo a la muerte que nos mantiene esclavos toda la vida, la sombra de la muerte, de la enfermedad, del fracaso, hace que nuestros ojos se pongan como unas escamas y que en medio de esa situación grave no reconozcamos que es el mismo Jesús el que está ahí con nosotros. La tristeza y la espera larga son esas armas que usa el maligno para que nuestros ojos retenidos no puedan contemplar la presencia del Dios de la vida, que nunca nos abandona y que siempre es el que toma la iniciativa y se acerca a cada una de nuestras realidades, a cada una de nuestras dificultades, en nuestros problemas,
en el fango cenagoso donde estamos sumergidos, en el pozo de la tristeza, de los miedos, de los complejos y de la soledad. Es el mismo Jesús el que se acerca y sigue con ellos, pero a veces no lo reconocemos. Es lo que nos pasa viviendo esta fe superficial a nosotros, viviendo esta fe de cumplimiento. Nos falta todavía, para que esa fe sea real, tener un encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante que arda, como va a decir el texto, con este Jesús, que si fue capaz de vencer con su Padre las cerraduras del sepulcro, es capaz de abrir todas las puertas que sean necesarias para que tú y yo nazcamos a esa nueva vida, a esa nueva realidad, a que se haga verdad en nosotros el primer día de la semana, el día que va a cambiar para siempre nuestra vida. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Qué hermoso como este Dios quiere que, fuera de que camina, nuestro paso se acerca y nos escucha. Dios escucha. Tu clamor ha llegado hasta mí, tus lágrimas, tus gritos de angustia, todo grito de auxilio que sale de tu corazón siempre llega hasta Dios. Ninguna oración es perdida. Ninguna oración, todas llegan hasta el corazón de Dios y son atendidas en el momento perfecto y oportuno para que podamos descubrir que aun cuando camináramos de espaldas, Él no nos abandonó. De que aun cuando discutiéramos, de que aun cuando nuestra vida de familia y nuestra realidad es un caos, Él viene y se acerca y nos pregunta: ¿qué te pasa? Y ese preguntar quiere decir: habla, saca. Es que el mejor psicólogo que hay es Jesús. Yo no sé usted por qué paga esas citas tan costosas. Con todo respeto, tenemos a alguien que nos va a escuchar sin cobrarnos. ¿De qué discuten ustedes por el camino mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Es que si no sacamos todos los dolores, sufrimientos, sombras, fracasos, todo lo que hay en nuestro interior, nos van a ir esas situaciones paralizando. Por eso Jesús nos pregunta hoy: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te sucede? Cuéntame. Cuando vayas a orar, entra en tu interior, entra en tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te escuchará, y te escucha sin juzgar, sin señalar, sin decir: ¿te vio? ¿Se lo dije? No, con amor, con ese amor fruto de mostrarnos, recuerdan, las llagas y el costado, con ese amor que llegó hasta no echarse para atrás. ¿De qué discuten por el camino mientras van andando? Dile al Señor. Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no saben las cosas que estos días han pasado en ellas? Miren, y él aguanta el uso y el abuso. ¿Qué es lo que decimos? Ore por mí, que a mí el Señor no me escucha. Señor, ¿no te das cuenta de que tengo a mi padre y a mi madre separados? Señor, ¿no te das cuenta de que mi madre está moribunda con un cáncer terminal? Señor, ¿no te das cuenta que el hijo único mío está sumergido en las drogas? Señor, ¿no te das cuenta que he mandado 30, 40 hojas de vida y que nada resulta? Señor, ¿no te das cuenta de...? Claro que me doy cuenta. Hace tiempo me acerqué, hace tiempo tu clamor llegó hasta mí, hace tiempo he escuchado y visto tu aflicción y tu sufrimiento. Tú eres el que sigue sumergido y paralizado en la tristeza, en los miedos y en la soledad, porque no te has dado cuenta que ha pasado algo que puede partir tu vida en dos, que el sepulcro está vacío, que yo madrugué antes que las mujeres a resucitar a mi hijo, y que a ti también te voy a resucitar, y te doy la esperanza de encontrar caminos donde tú no los ves, de discernir, de pensar, de tener paz
para encontrar salidas en medio de todas esas dificultades. ¿Eres tú el único que no sabe las cosas que estos días han pasado en Jerusalén? Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Quieres seguir ese diálogo? ¿Quieres seguir permitiendo vaciarte de todas esas realidades que tienen tu corazón endurecido y de piedra, lleno de rencor y de odio, lleno de miedos, donde ya no esperas, donde dices ya no hay nada que hacer, ya todo es como es y no puede cambiar? Síguele contando qué cosas. Claro que Él las conoce, pero quiere que seamos nosotros los que le contemos, aún en medio de lágrimas, aún en medio de rabia, aún en medio de reclamos, aún en medio de peleas, aún en medio de pecados que quizás no hubiéramos querido cometer nunca. Él nos dice, ¿qué cosas? ¿Qué es? ¿Qué te atormenta hoy? ¿Qué te está robando la paz? ¿Por qué no has vuelto a orar? ¿Por qué abandonaste la Eucaristía? Cuéntame, dime el por qué. Saca de tu corazón, exprésate. Porque ese es el Dios que tenemos. Se acerca, escucha, nos deja hablar y nos pregunta. Para que nosotros mismos seamos capaces de mirar que en medio de esa realidad que nos tiene sumergidos y aterrorizados, se esconde una realidad más grande y una historia de salvación, como vamos a ver, que Él sigue escribiendo en tu vida y en mi vida, a pesar de los signos que estamos viendo. ¿Eres tú el único?, le reclamaron, y Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y el pueblo, como nuestro sacerdote y magistrado le condenaron a muerte y le crucificaron. Miren, le cuentan todo el querigma. ¿Saben qué? Y lo llaman profeta, pero aún no habían tenido la experiencia con el Jesús resucitado. Es lo que a tantos cristianos les falta, a tantos discípulos. La fe se queda en fe muerta sin la experiencia del crucificado. Lo llaman profeta, que era un profeta poderoso en obras y palabras. Habían visto sus actuaciones y habían echado todo en en el cuarto útil atrás. Se les olvidamos nuestras promesas. A veces conocemos a Jesús de solo siendo religiosos. Sabemos mucho de escritura, sabemos mucho de muchas cosas, pero no hemos saboreado y tenido esa experiencia vital, que es ese encuentro con el resucitado, que cambia por completo nuestras vidas. ¿Qué pasaba con estos? ¿Qué les pasa? Que Jesús no ha pasado por sus vidas. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Que Jesús verdaderamente no ha pasado, que seguimos en una relación con un cadáver, con un crucificado, y no hemos experimentado en nuestra vida el encuentro con Él resucitado. Su experiencia con ellos había llegado hasta la cruz, y miraban la cruz como señal de fracaso, y no entendían que esa era la clave para explicar toda la gloria y la manifestación posterior del Señor Pascual. La cruz, fuerza y poder de Dios para la salvación de todo el que cree. El sufrimiento no es fracaso. Viene a transformar cada una de nuestras realidades para que comencemos de nuevo y tengamos una nueva vida. Y dice así, nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó y no vemos nada. No es nuestra historia, no es que llevamos ya mucho en esta realidad. Chucho, si usted supiera, Jesús, si supieras todo lo que llevo esperando. Es ese drama cuando creemos que nuestra oración o no llegó al corazón de Dios, o sí llegó, pero no respondió como nosotros creíamos. Nosotros creíamos que iba a ser Él el que iba a liberar a Israel. Nosotros creíamos que era Jesús el que iba a acabar con los guerrilleros, paramilitares, delincuentes y todo. Nosotros creímos que era Jesús el que iba a hacer expulsar al jefe mío para que yo ascendiera y llegara a ser el gerente de esa empresa. Ejemplos muy ridículos, no la realidad. Usted y yo diciéndole al Señor cada rato qué hacer y esperando de Él cosas
de acuerdo a nuestros pensamientos limitados y a nuestras oraciones pretenciosas, queriendo cambiarle el corazón a Dios para que haga lo que a nosotros nos parece. Entonces estaban sin esperanza, porque es que habían puesto la esperanza en un Mesías político, guerrillero, que iba a acabar militar, muy distinto al Mesías que el Señor Dios nos mostró. ¿En dónde estás poniendo tu esperanza? ¿En un Dios a tu imagen y semejanza? ¿O estás dejando en la oración a Dios ser Dios, confiando plenamente en que Él sabe lo que va a hacer en tu vida, en mi vida y en nuestro país? Es que este texto es bien interesante. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas esas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó y nada vemos. El caso es que unas mujeres fueron, mire cuántos días lleva usted esperando. Chucho, toda una vida, pero esperando ¿en quién? ¿En sus fuerzas, en sus capacidades, en otra persona? Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura, ¿no? La confianza tiene que estar puesta en Dios. Tenemos que ubicar cada una de las cosas que nos suceda dentro de una historia aún mayor, que es lo que Jesús nos va a explicar. Que esta vida sí tiene sentido, sí tiene un fin, sí tiene un propósito, que la historia sigue estando en manos de Dios. ¿Cuál historia? Tu historia, la de tu familia, la de tus hijos y la mía. Llevamos ya 3 días y nada. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. En nuestra historia no le hemos creído al catequista, al sacerdote, al amigo que nos dice está vivo. No hemos creído por el testimonio de los otros. Necesitamos ese encuentro personal, les decía, de ojos abiertos y de corazón palpitante. ¿Recuerdan? María Magdalena, primera apóstol, testigo, evangelizadora. A veces tendremos que creer por el testimonio de otros. ¿Cómo nos cuesta? Porque somos tan. Vinieron unas mujeres y hasta vieron una aparición de ángeles y hasta que habían no sé qué. Y nos marchamos con la incertidumbre que se marchó Pedro después a su casa de ver el sepulcro vacío. Está vivo, se acerca, nos ve, nos escucha, nos pregunta, ¿cuáles son tus angustias? ¿Qué te sucede? ¿Cuáles son las causas de esas lágrimas? Cuéntame. Y nosotros le echamos la culpa. Es que lo que pasa es por mí, usted es el único que no sabe. Yo no le dije pues que hiciera tal cosa y usted no me obedeció. Esa falsa imagen de Dios que tanto nos afecta. ¿Y qué hace Jesús después de todo esto? Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Nuestro corazón está congelado por la tristeza y nuestra mente está sin cerebro. Oh tardos e insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Mire, ¿qué será que usted y yo no le creemos al Señor? ¿Qué será que usted y yo leemos la Sagrada Escritura y nunca la leemos en mirada de cumplimiento, donde el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo, donde se nos olvidan todas las promesas que el Señor nos ha hecho? Es que se fueron para Emaús como usted y yo, que tenemos tantos Emaúses. ¿Cuál es su Emaús? Refugiarse en no me interesa a nadie, ya no creo, ya no espero, ya no sonrío, ya me aislé, ya tal cosa. Esos son los Emaúses donde hoy encuentra uno la gente y que terminan en suicidio tantas veces, como se ha incrementado el índice de suicidios. Oh tardos e insensatos para creer lo que dijeron los profetas. La palabra de Dios no deja de cumplirse ni una de sus letras. Cielo y tierra pasarán, pero ninguna de mis palabras dejará de cumplirse. ¿Por qué será que cuando vamos hacia Emaús siempre, cuando estamos viviendo una situación dura, se nos olvidan
las promesas de Dios, lo que dijeron los profetas. Va a brotar un vástago del tronco de Jesé. Reposará sobre él el espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia, temor y piedad de Dios. Va a haber una paz utópica donde se sentarán a comer la vaca y el oso. El niño meterá su agujero en el orificio del áspide, de la culebra. Harán de sus flechas y lanzas podaderas y asadones. ¿Cómo se nos olvida en nuestra vida lo que Dios nos ha prometido? Y por eso dejamos Jerusalén, abandonamos la comunidad, abandonamos el camino del Señor y nos marchamos hacia Emaús, hacia la aldea de la tristeza y la aflicción, hacia la aldea de la desesperanza, hacia la aldea de la ya no hay nada que hacer, ya para qué. Sin la experiencia del resucitado es imposible la fe. Sin la experiencia del resucitado es imposible la fe. Oh tardos e insensatos para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Miren, la clave para entender lo que decíamos al comienzo, cómo interpretar la escritura para descubrir la presencia de Jesús en la vida, cómo encontrar la fuerza para no desanimarnos, cómo descubrir la presencia de Jesús en la situación difícil que estamos atravesando. Jesús nos da la luz, es la palabra de Dios. Y empezando por Moisés y los profetas, les explicó lo que había sobre él en las escrituras. Es la luz de la palabra. Por eso aquí asistimos a una Eucaristía, les decíamos, la liturgia de la palabra y después la liturgia de la Eucaristía, cuando vamos a ver ahora la fracción del pan. Esta palabra de Dios es la que abre nuestros ojos. Y Él es Él mismo el que nos explica. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, Antiguo Testamento, les explicó lo que había sobre él en las Sagradas Escrituras. ¿Qué papel ocupa en medio de esta situación que estás atravesando la palabra de Dios, que es Dios mismo? ¿Qué lugar ocupa Dios? Pues más bien poco, ¿cierto? Porque vamos hacia Emaús. Si ocupara un sitio primordial, estábamos a pesar de la realidad que estamos atravesando, perseverando en la Eucaristía, en la oración, en la fracción del pan, formándonos en la enseñanza de la palabra y compartiendo con otros hermanos. Poquitico, por eso vuelvo y repito, sin la experiencia del resucitado es imposible la fe. Claro, es esa fe que no dice nada, que no contagia. No, es que yo tengo mucha fe, sí, porque vas para Emaús. Y porque estás sumergido en esa tristeza, y porque ante esta dificultad económica te derrumbaste. No, yo creo mucho. ¿En qué o en quién? ¿En qué o en quién? Insensatos y tardos de corazón. Nuestra cabeza es impermeable a la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está llena de nuestras fantasías. Y nuestro corazón es lento porque está congelado por la tristeza. Eso es lo que sucede, y por eso caminaban y discutían cabizbajos, y por eso peleamos y nos peleamos con Dios, y por eso le decimos, eres tú el único que nos sabe, y por eso otros nos animan y, yo no creo, ¿será que sí? Eso deben ser chismes, el sepulcro vacío, y hasta una aparición de ángeles, no, eso, hasta que el Señor nos dice. Oh tardos e insensatos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y Él mismo se acerca, nos escucha, nos pregunta y nos explica todo lo que hay de Él en las Escrituras. Dice un documento de la Dei Verbum, un documento de la Iglesia, no está la Eucaristía, ojo, por encima de las Sagradas Escrituras. Pero uno tiene una Biblia, hemos dicho en el Salmo 91, con una mariposa estripada ahí, muerta, y no, en esta casa somos católicos, creyentes, no moleste. ¿Creyentes de qué o en quién? ¿Sabes dar razón de tu fe? Porque es que se nos olvida, les empezó a contar todo lo que había de él en las Escrituras. Tu fe en estos momentos da para contarle a tus hijos una historia
de salvación que Dios ha ido escribiendo? ¿Eres capaz de dar respuesta a esas preguntas de los hijos o de los demás? Dije así: todo lo que había sobre él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. El invitado, el caminante, quiere que lo invitemos. En este punto es la invitación a compartir con él mi vida, con mi familia, con mis hijos, todas mis realidades. Es muy lindo eso, como Jesús hizo ademán de seguir de adelante, pero nunca se sigue de largo. Pero ellos lo forzaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Hoy, en medio de esa realidad, invitémoslo. Y cuando llega ya la noche, donde otra vez salen a flote nuestros miedos, nuestros temores y nuestras angustias, digámosle: quédate con nosotros, que ya la tarde y el día está declinando. Y lo invitaron, ¿por qué? Porque ese mensaje les pareció interesante, porque ya esa palabra les había abierto los ojos, que cómo necesitamos que se caigan nuestras escamas, el poder, el tener y el placer, para que podamos descubrir a ese resucitado cercano y caminando a nuestro lado. ¿Has invitado a Jesús a tu vida, a tus realidades, a tu familia, a tu hogar, a tu trabajo, a tu diversión, a todas tus realidades? Al acercarse al pueblo, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndote: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Qué lindo, ¿no? Hoy Jesús entra y se queda contigo. Pero no lo veo, no lo siento. Está contigo. Y ahora que desaparece, está dentro de ti. El Emmanuel, el Dios con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Eso es muy lindo. Y entró a quedarse con ellos. ¿A dónde entró? A tu corazón hoy, a tu familia, a tu soledad, a tus miedos, a tus complejos, a tu falta de fe, a tu pecado, a todas tus dudas. Ahí entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa, y mire qué lindo, cuando entra pasa de invitado, cuando lo dejamos entrar a nuestra vida, pasa de invitado a anfitrión. Cuando se puso a la mesa, a la cabeza de la mesa. ¿Quién manda hoy en nuestro hogar? ¿Quién manda hoy en nuestra vida, en nuestra afectividad, en nuestra economía, en nuestra sexualidad? Porque es que lo invitamos, él entra a nuestra casa y le decimos: quédese aquí en la sala. No. Recorre hoy todo lo que nos tiene paralizados, todos nuestros pecados, nuestros miedos, nuestras increencias, nuestros fracasos, todas nuestras dudas. Entra hasta los rincones más profundos de nuestro corazón, porque él entra a compartir la mesa, y compartir la mesa es compartir la vida contigo y conmigo, que íbamos y que vamos todavía hacia Emaús. Ya al menos lo invitamos a entrar. Entra hoy, Señor, a cada uno de los rincones de nuestro corazón. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando, en un verbo que quiere decir que se repite continuamente. Ahí detrás está el hagan esto en memoria mía. Se sentó a celebrar Eucaristía. Acción de gracias con nosotros, parte el pan y nos lo va dando, y eso es lo que más adelante va a hacer que arda nuestro corazón. La palabra abre nuestros ojos, y el compartir el pan pone a arder nuestro corazón. ¿Arde tu corazón en las Eucaristías a las que asistes? ¿O en mero cumplimiento? ¿O en mero cumplo y miento? Si lo invitamos a entrar,
Si nos hacemos sus discípulos es para compartir nuestra vida con Él, no para seguir caminando hacia nuestros Emaúses, no para seguir caminando de espaldas a Dios, es para ponerlo en el centro de nuestro corazón, como hace 8 días se presentó en medio de ellos, que Él sea el que guíe nuestra vida, el que conduzca nuestros criterios, nuestros sentimientos, el que nos dio un corazón como el de Él. Lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de su lado. Solo sin la Eucaristía es imposible reconocer al crucificado resucitado. Desapareció, ¿por qué? Porque está ya dentro de ellos. Porque ya está en lo profundo de tu corazón, en lo profundo de tu familia, en lo profundo de tus hijos, en lo profundo de cada una de tus realidades, transformándolas, esas situaciones de muerte en situaciones de vida. Eso es lo que viene y lo que sucede cuando Jesús pasa, que es el título de esta reflexión. Te lo doy ya terminando. ¿Qué pasa cuando Jesús pasa? ¿Qué pasa cuando Jesús pasa? Que se abren nuestros ojos, que arde nuestro corazón. Y más aún lo que sigue a continuación, se dijeron uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Claro, es que pasó Jesús. Tenían a un Jesús que conocían por lo que dijeron los profetas, tenían un conocimiento superfluo, tenían una fe de cumplimiento, y miren lo que sucede cuando este texto, cuando la palabra se hace realidad en nuestra vida, y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Miren qué interesante, si tenemos un encuentro, si Jesús pasa por nuestra vida, invirtieron el camino, volvieron a Jerusalén y las amenazas de muerte seguían latentes, pero ya sabían que si Jesús estaba vivo, todo había cambiado. Ya estaban llenos de la fuerza del Espíritu, ya había vuelto a arder su corazón, ya sus ojos se habían abierto no solo para contemplar desesperanza, tristeza y soledad, sino otras realidades muy diferentes. Invirtieron el camino, sus pies se volvieron de la huida al mismo camino de su Maestro. Sus pies retornaron de la huida al mismo camino de su Maestro. Su rostro de la oscuridad, de la tristeza, a la luz del amor. ¿Su rostro de dónde? De la oscuridad, de la tristeza, a la luz del amor. Su cabeza sin cerebro, tardos y duros de corazón y de cerviz y de mente. Se abrió su inteligencia a la luz de la comprensión. Su corazón, frío y lento como puede estar el tuyo hoy, comenzó a latir y a arder, a sentir esa presencia viva del resucitado. Sus ojos, empañados por el miedo, se abrieron para reconocerlo a Él. Su boca, endurecida en la pelea con el hermano, canta el mismo aleluya de todos los que han sido salvados a través de la historia. Es decir, se produce una transformación total en la vida de ellos, y que es hoy lo que el Señor quiere producir en cada uno de nosotros a través de esta reflexión. Cómo necesitamos meditar este texto, releerlo y hacer lección divina para experimentar ¿qué? Esto que se acaba de producir en los peregrinos, y levantándose al camino, al instante dejaron a un lado esa tristeza, ya tenían valor en vez de miedo. Ya no era un camino de huida, estaban huyendo, ya era un camino de retorno, ya era fe en vez de esa increencia que les había dicho, ya era esperanza en vez de esa desesperación. Eso es lo que la palabra, la fracción del pan, la Eucaristía empieza a producir en cada uno de nosotros. Eso es lo que este texto quiere hoy hablarnos al corazón a cada uno de nosotros. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te pedimos que hoy, en medio de nuestros miedos,
de nuestras parálisis, como con estos dos peregrinos, te acerques, sigas caminando a nuestro lado y nos escuches. Tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces esas realidades que nos están robando la alegría, la paz, la esperanza. Explícanos hoy tú mismo nuevamente las Escrituras, para que de esa manera se abran nuestros ojos, arda nuestro corazón y te reconozcamos vivo y resucitado caminando a nuestro lado. Hay tantas realidades en las que hoy no estamos esperando, que nuestro hijo deje ese camino extraviado, que nuestra relación de pareja en ella pueda haber diálogo y perdón, que nuestra economía mejore. Son tantas las realidades en las que no estamos esperando, pero hoy volvemos a esperar con la confianza de que tú estás vivo y resucitado, y te acercas a cada uno de nosotros, te sientas a la cabeza de la mesa, entras a nuestro hogar, a nuestro corazón, partes el pan y nos lo vas dando a cada uno de nosotros en una acción que se repite continuamente. Te entregas como pan partido a cada uno de nosotros para que salgamos a prisa de Emaús y corramos a Jerusalén, donde nuestros hijos, donde nuestros seres queridos, nuestra familia más cercana, a compartir la buena noticia, que también tú te has aparecido en medio del camino a cada uno de nosotros, en medio de las dificultades, que a pesar de que te dimos la espalda no nos abandonaste y que te acercaste y no te seguiste de largo. Nos perdonaste, nos amaste y nos devolviste la esperanza y nos llenaste de valor para seguir dando testimonio de que estás vivo y resucitado, de que venciste, de que la muerte ya fue vencida y que de nosotros contigo somos más que vencedores. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.